Todo se detuvo en un solo instante. Él levantó la copa con la misma confianza con la que había imaginado su futuro, sin saber que estaba a un segundo de perderlo todo. La música seguía, la gente reía, pero algo dentro de esa noche perfecta estaba a punto de quebrarse. La mesera se acercó despacio como si luchara contra un miedo que casi no le permitía caminar. Sus ojos buscaban los de él, y cuando por fin estuvo lo suficientemente cerca, inclinó la cabeza hacia su oído y dejó escapar un susurro que cambió su destino. «No bebas eso». Fue una frase corta, apenas un hilo de voz, pero cargada de una verdad que nadie más parecía ver. Y antes de que él pudiera preguntar algo, ella retrocedió con el rostro lleno de un pánico imposible de disimular. La copa quedó suspendida en el aire, la duda golpeó más fuerte que cualquier ruido de la fiesta y su mundo empezó a tambalear. La imagen se corta como si el universo pidiera un respiro. Y ahí surge la pregunta que no deja a nadie tranquilo. ¿Qué secreto puede destruir una boda antes de iniciar? ¿Qué puede esconderse detrás de un simple brindis que promete felicidad? Cuando la verdad se oculta entre miradas, silencios y advertencias que llegan demasiado tarde, incluso el amor más seguro puede convertirse en una trampa. A partir de ese instante, nada volverá a ser igual, porque un susurro puede ser más poderoso que un grito cuando viene de alguien que no tiene nada que ganar, pero sí mucho que perder. Hasta ese momento todo parecía salido de un sueño cuidadosamente construido. Las luces del salón caían suaves sobre las mesas decoradas con flores blancas, los invitados conversaban animados, y la música envolvía el ambiente con un tono festivo que prometía una noche inolvidable. Él caminaba entre las personas con una sonrisa tranquila, convencido de que estaba a punto de comenzar la vida que siempre quiso. Su prometida lo abrazaba del brazo con elegancia, mostrando a todos esa imagen casi perfecta de pareja que muchos admiraban sin saber lo que realmente se escondía detrás. Habían llegado familiares desde lejos, amigos que no veía desde hacía años, y todos coincidían en lo mismo. Esa noche se respiraba felicidad, pero la felicidad también puede disfrazar el engaño, y él aún no lo sabía. La prometida se movía con una seguridad que llamaba la atención. Saludaba a todos, ofrecía sonrisas impecables y mantenía cada detalle bajo control, como si el evento fuera una obra de teatro, y ella la protagonista absoluta. Cada palabra suya sonaba dulce, cada gesto parecía lleno de cariño. Él la miraba con ternura, creyendo en todo lo que ella representaba, creyendo en su historia, en sus promesas y en cada plan que habían construido juntos. Para él, esa noche era el cierre de un camino y el inicio de algo más grande. Nunca imaginó que estaba caminando justo hacia el borde de una verdad incómoda. Los invitados brindaban sin sospechar nada. Había risas, fotografías, abrazos sinceros, y todos comentaban lo hermosa que se veía la pareja. Él, en medio de todo eso, se sentía pleno. Había trabajado duro para llegar hasta ahí, había superado momentos complicados, y ahora por fin estaba frente a un futuro que parecía estable, amoroso y lleno de posibilidades. Nadie podría haber convencido a un hombre tan confiado de que algo oscuro se escondía detrás de tanta perfección. Nadie, excepto una persona que no debía estar involucrada: la mesera. Ella se movía entre las mesas, con pasos ligeros, evitando llamar demasiado la atención, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de la pareja, algo dentro de ella parecía tensarse. Mientras todos celebraban, sus manos temblaban ligeramente al sostener las bandejas, como si llevaran un peso invisible. Había algo en su mirada que rompía con el ambiente alegre. No era cansancio ni estrés por el trabajo. Era algo más profundo, algo que tenía que ver con miedo. Pero nadie estaba mirando lo suficientemente de cerca para interpretarlo. Nadie excepto él. Minutos después, cuando ya era demasiado tarde para que la noche siguiera siendo perfecta. Por un momento, cuando él tomó la copa que más tarde casi lo destruiría, todo parecía normal. Sonrió. Agradeció a los invitados. Sintió el apoyo de sus amigos y el cariño de su familia. La prometida estaba a su lado, mirándolo como si lo amara de verdad. El ambiente estaba tan bien construido, tan lleno de aparente armonía, que nadie podría imaginar que dentro de esa copa había algo que no debía estar ahí, y que una persona, solo una, sabía la verdad. La perfección de la noche no era real. Se sostenía en silencios, en mentiras escondidas detrás de cada gesto, en un plan cuidadosamente preparado para que él nunca sospechara nada. Ese salón lujoso, las risas, la música, los elogios, todo formaba parte de una imagen que estaba destinada a caerse. Lo que él no sabía es que la caída comenzaría por la voz más inesperada, la de una mujer que no tenía ningún motivo para acercarse a él, pero que encontró el valor para hacerlo. Nadie podría haber previsto que un susurro sería suficiente para romper una noche que parecía diseñada para ser recordada como la más feliz.
Sin embargo, ahí estaba él, a punto de descubrir que la perfección a veces solo es una forma elegante de ocultar el dolor. Cuando la mesera lo miró con ese miedo tan real, la verdad dejó de ser una sombra y comenzó a convertirse en presencia. Y nada, absolutamente nada, volvió a sentirse igual a partir de ese instante. Ella había pasado toda la noche moviéndose entre las mesas intentando ser invisible. Pero hay momentos en los que la vida no permite esconderse. Momentos en los que el miedo se vuelve tan grande que empuja a una persona a cruzar límites que jamás habría imaginado. Desde lejos, él no la había notado mucho. Era solo una mesera más en medio del evento. Alguien que servía bebidas y evitaba cruzar miradas largas con los invitados. Sin embargo, ahora que lo pienso, quizás siempre estuvo enviando señales que nadie quiso ver. Señales pequeñas, casi imperceptibles, como si cargara un secreto que la mantenía al borde de un colapso silencioso. Su presencia tenía algo extraño. No era torpeza ni inseguridad, era tensión, algo que la hacía caminar con pasos calculados, como si cada movimiento pudiera desencadenar un desastre. Cuando pasaba cerca de la prometida, su respiración cambiaba. Sus ojos bajaban de inmediato y su cuerpo se tensaba por completo. No era el comportamiento normal de alguien que simplemente tiene miedo de equivocarse en un trabajo. Era el comportamiento de alguien que teme enfrentar a una persona que conoce demasiado bien. Y aunque nadie más lo notó, sus manos temblaban cada vez que sostenía una copa destinada a la mesa principal. Ella trataba de mantenerse lejos, pero la realidad la empujaba a moverse alrededor del novio una y otra vez. Era como si algo dentro de ella estuviera luchando. Su mirada recorría el salón buscando una salida, un momento adecuado, una oportunidad para hacer lo correcto sin destruir su propia vida. Pero no había tiempo. El plan de la prometida avanzaba sin obstáculos, y cada minuto que pasaba acercaba más el instante en el que él levantaría la copa. La primera vez que él la miró de verdad fue por accidente. Ella estaba retirando unas copas vacías cuando sus miradas se cruzaron, y fue suficiente. Él vio un brillo extraño en sus ojos. No era timidez, no era incomodidad, era miedo. Miedo puro. Un miedo que no intentaba esconder, porque ni siquiera tenía fuerzas para disimularlo. En ese segundo, la fachada de normalidad del evento mostró su primera grieta. Él no sabía por qué, pero sintió algo en el estómago, una sensación que no entendió del todo, como si el universo estuviera tratando de advertirle algo. Ella apartó la mirada de inmediato y siguió caminando con rapidez. Pero en lugar de desaparecer entre los invitados, se quedó cerca, observando con desesperación. Él sintió por un instante que había algo que ella quería decirle, algo que necesitaba salir, pero que estaba atado por un miedo más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Estaba claro que no se trataba de un simple error o una impresión equivocada. Esa mujer llevaba un peso emocional enorme, y ese peso estaba directamente relacionado con él, aunque aún no lo supiera. El temblor de sus manos aumentaba cada vez que se acercaba a la mesa principal. Cada paso suyo era una lucha entre el deber y el miedo, entre la verdad y las consecuencias que podría traer. La prometida la miraba de reojo, con una expresión fría que él no alcanzó a notar, pero que la mesera sí sintió como una amenaza directa. Esa mirada la paralizaba, como si le recordara que hablar significaba destruir algo mucho más grande que una fiesta. La tensión creció tanto que era casi visible en el aire. Él estaba entretenido con los invitados, sin saber que a pocos metros una lucha interna estaba por estallar. La mesera murmuraba algo para sí misma, tal vez intentando encontrar valor o tal vez rogando por una manera menos destructiva de evitar lo inevitable. Pero no la había. Si no hablaba, algo terrible iba a suceder. Y si hablaba, su vida ya no sería la misma. La mirada que ella le dirigió justo antes de acercarse a él fue distinta. Ya no había espacio para dudas. Sus ojos estaban llenos de una decisión dolorosa, como si el alma le gritara que ya no podía quedarse callada. Ya no importaba si perdía su empleo, si enfrentaba a la prometida o si quedaba atrapada en un conflicto que nunca quiso. Había algo más fuerte que todo eso. Una verdad que no podía seguir escondida. Cuando caminó hacia él por última vez, su respiración se volvió inestable. Cada paso parecía exigirle más valor del que tenía. Y aún así, siguió. No porque fuera valiente por naturaleza, sino porque había comprendido que era la única persona capaz de detener lo que estaba por ocurrir. O quizá porque la culpa de no intervenir sería más pesada que cualquier consecuencia. En ese instante, él la observó de nuevo. El miedo en sus ojos ya era imposible de ignorar. Era tan real, tan profundo, que atravesaba cualquier apariencia de tranquilidad.
Y fue entonces cuando comprendió que esa mujer tenía algo urgente que decirle, algo que podría cambiarlo todo. Ella se acercó con la copa en la mano, pero él supo de inmediato que no venía para servir nada. Lo que cargaba no era una bebida, era una decisión que podría romper su vida en dos. Desde lejos parecía una simple mesera cumpliendo con su trabajo, pero de cerca era evidente que estaba al borde de un colapso. Respiraba rápido, como si le faltara aire, y sus ojos se movían inquietos tratando de evitar la mirada de la prometida. Era como si cada paso que daba hacia él fuera una traición silenciosa que podría costarle caro. Aún así, avanzó, porque ya no podía retroceder. Cuando estuvo a unos centímetros, él sintió que el ambiente se volvía más pesado. La música seguía, pero parecía distante, como si el mundo entero se estuviera preparando para un cambio que nadie quería ver. Ella levantó la mano con la copa apenas sostenida, pero en lugar de entregársela, la bajó lentamente. Sus dedos temblaban tanto que él tuvo que fruncir el ceño preguntándose qué estaba ocurriendo. Era extraño, demasiado extraño, pero antes de que pudiera decir algo, ella levantó la mirada. No fue una mirada larga, pero fue suficiente para transmitir un mensaje que las palabras todavía no alcanzaban a decir. Su primera reacción fue girar levemente la cabeza hacia la prometida. Ella no lo miraba. Estaba ocupada atendiendo a los invitados, sonriendo, celebrando, actuando como si ese momento no tuviera ninguna relevancia. Sin embargo, la mesera sí la miraba, y en esa mirada había algo que él aún no lograba descifrar. Miedo, rencor, dolor o quizá los tres. Ese pequeño gesto fue lo que lo hizo prestar verdadera atención. Ella dio un paso más. Él sintió el impulso de moverse, de decir algo, de preguntar qué pasaba, pero no tuvo tiempo. La mesera se inclinó hacia él con un movimiento rápido, casi desesperado, como si finalmente hubiera encontrado el valor que necesitaba justo en el segundo antes de perderlo. Él pensó que quizá ella iba a disculparse por tardar o que venía a dar una información del servicio, algo común. Pero lo que ocurrió fue completamente distinto. Su voz salió en un susurro tan bajo que él casi no lo escuchó. No bebas eso. No fue una súplica larga ni dramática. Fue una advertencia directa, urgente, cargada de una verdad que parecía quemarle la lengua. Fue el tipo de frase que una persona no dice a menos que esté absolutamente segura de lo que está ocurriendo. Una frase que no se improvisa. Una frase que no se arriesga sin motivo. Él se quedó paralizado como si su cerebro necesitara un segundo completo para procesar lo que acababa de escuchar. La mesera, en cambio, no esperó respuesta. Retrocedió con rapidez sin mirarlo otra vez, con la misma expresión de alguien que sabe que ya hizo más de lo que debía. Pero antes de alejarse del todo, él alcanzó a notar algo en sus ojos. Una mezcla de culpa y alivio, como si haber hablado fuera un pecado, pero un pecado necesario. Mientras ella se alejaba, él notó cómo su respiración cambiaba. De pronto, la copa en su mano parecía más pesada. Su entorno ya no se sentía tan seguro ni tan perfecto. Lo que minutos antes era una celebración sin sombras, ahora tenía un punto oscuro que lo obligaba a cuestionarlo todo. ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Por qué se la decía a alguien que no tenía ninguna relación con él? ¿Qué había dentro de esa copa para que una mujer joven, sola, decidiera arriesgarse a hablarle así en medio de una fiesta? Buscó a la mesera con la mirada, pero ella se perdió entre los invitados con pasos torpes. Parecía huir. Y esa reacción fue suficiente para confirmar que lo que acababa de escuchar no era una confusión, no era un malentendido, era una verdad que ella ya no podía cargar sola. Él llevó la copa a la altura de sus ojos. La observó como si fuera la primera vez que veía una bebida en su vida. Desde afuera no había nada diferente en ella. Se veía normal, como cualquier otra, pero el susurro todavía resonaba en su mente. No bebas eso. Y en su interior se encendió una pregunta que cambiaría todo lo que venía después. ¿Quién podría querer dañarlo, justo en la noche en la que prometía unir su vida con la mujer que decía amarlo? Mientras intentaba entenderlo, la prometida lo observó desde el otro lado del salón. Su expresión cambió por un microsegundo. Algo en su mirada se tensó, como si hubiera notado que él estaba dudando. Y esa reacción tan rápida pero tan evidente creó un vacío en su pecho que no supo explicar. Lo que debía ser un momento de celebración se transformó en un nudo de incertidumbre. Y todo comenzó con un susurro que nadie más escuchó. Él sostuvo la copa en el aire durante un largo instante, aunque para los demás pareciera un gesto normal, como si estuviera esperando el momento adecuado para brindar. Pero por dentro, todo era distinto. El corazón le latía más rápido, no de emoción, sino de una inquietud que no podía ignorar.
El susurro seguía vibrando en su mente, repitiéndose como un eco que lo empujaba a desconfiar. No bebas eso. Era imposible ignorarlo. No podía explicar por qué, pero sintió que esa advertencia no venía de alguien que buscaba causar un problema, sino de alguien que estaba intentando evitar que algo mucho peor sucediera. La prometida se acercó a él con su sonrisa impecable. Tomó su brazo con suavidad y le pidió que brindaran juntos. Su voz era dulce, controlada, tan perfecta como siempre. Pero él notó algo distinto, algo nuevo. Una tensión escondida detrás de sus palabras, un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos para asegurarse de que siguiera un plan específico. Ese detalle, tan pequeño pero tan evidente, lo hizo sentir un escalofrío en el pecho. No era la reacción de una mujer enamorada que espera un brindis con su futuro esposo. Era la reacción de alguien que necesitaba que él bebiera y que no estaba dispuesta a aceptar un no. Él bajó la copa lentamente. La prometida intentó disimular su sorpresa, pero un músculo en su mandíbula se tensó, revelando una sombra de molestia. No se lo esperaba. Él siempre había confiado en ella. Siempre había seguido sus sugerencias sin dudar. Pero ahora la situación era diferente. Por primera vez él estaba cuestionando algo. Y esa duda, aunque fuera pequeña, parecía romper la armonía que ella había construido. Un par de invitados se acercaron, animados, sin saber lo que estaba ocurriendo. Lo invitaron a brindar, a celebrar, a vivir el momento. Él se esforzó por sonreír, pero su mirada seguía fija en la copa. Se sentía atrapado entre la presión social y esa inquietud profunda que lo jalaba hacia atrás, como si el universo le estuviera hablando a través del miedo de la mesera. La prometida, al notarlo distraído, tomó la copa por el borde y se la acercó más al rostro, insistiendo en que bebiera para no hacer esperar a los invitados. Pero él retrocedió un paso. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero cargado de significado. Ese simple gesto fue el punto donde todo empezó a quebrarse. Los ojos de la prometida cambiaron. Lo miró fijamente y por un segundo dejó de sonreír. Él vio un destello de frustración, algo parecido a enojo, algo que nunca antes había visto en ella. Y aunque rápidamente volvió a componer su rostro, la expresión ya había quedado grabada en su memoria. Era la reacción de alguien que no estaba recibiendo el resultado que esperaba. Y eso lo asustó aún más. Un silencio incómodo se formó alrededor de ellos. No fue un silencio total, porque la fiesta seguía, pero sí una pausa emocional que solo ellos dos sintieron. Ella insistió una vez más, esta vez con menos dulzura en su tono. Él trató de responder con calma, diciendo que quería esperar un poco, que aún no se sentía listo para el brindis. Pero ella no aceptó esa respuesta. Intentó persuadirlo, primero con cariño, luego con sutileza y finalmente con un tono casi imperativo disfrazado de preocupación. Nada funcionó. Los invitados percibieron algo extraño. Algunos intercambiaron miradas. Otros fingieron no notar nada. Nadie entendía lo que realmente estaba ocurriendo, pero era evidente que la energía había cambiado. Lo que debía ser un momento inolvidable comenzó a sentirse tenso, incómodo, extraño. Él, sintiéndose presionado, decidió alejarse un poco. Se excusó diciendo que necesitaba un segundo de aire y sin esperar respuesta dio unos pasos hacia atrás. La prometida lo siguió con la mirada, aunque intentó ocultar su incomodidad saludando a los invitados que la rodeaban. Él se marchó hacia un rincón del salón, lejos de las risas y de las cámaras, buscando entender qué estaba pasando. Sostenía la copa entre los dedos como si fuera un objeto desconocido, peligroso. La giraba, la observaba desde distintos ángulos, buscando alguna señal que confirmara sus sospechas. Pero visualmente no había nada. La bebida parecía normal, usual, inofensiva. Sin embargo, había algo más fuerte que la lógica empujándolo a no confiar. Fue en ese momento cuando notó que la mesera ya no estaba cerca. La buscó con los ojos, sintiendo una mezcla de urgencia y temor. Pero ella había desaparecido, como si se hubiera esfumado entre los invitados. Ese detalle lo inquietó todavía más. Si su advertencia había sido producto de un malentendido, ella habría intentado aclararlo. Si se hubiera equivocado, habría regresado para disculparse. Pero no lo hizo. Huyó. Y esa huida hablaba más fuerte que cualquier palabra. Él miró la copa una vez más y finalmente tomó una decisión. No iba a beber. No sin entender lo que estaba pasando. No sin saber por qué una mujer llena de miedo lo había advertido con tanta urgencia. Ese fue su punto de ruptura.
la línea invisible en la que dejó de ser un hombre confiado y se convirtió en alguien dispuesto a escuchar una verdad incómoda. Y justo cuando tomó esa decisión, el ambiente en el salón dejó de ser celebración y se convirtió en un campo lleno de señales que ya no podía ignorar. Él dejó la copa sobre una mesa cercana, sin apartar los ojos de ella, como si aún pudiera contener un peligro oculto. Cada paso que daba hacia el fondo del salón le parecía extraño, como si estuviera caminando dentro de una escena que no terminaba de encajar con la realidad que había conocido hasta ese momento. La música seguía sonando, pero ya no tenía el mismo efecto. Ahora parecía demasiado alta, demasiado alegre, demasiado ajena a lo que estaba sintiendo. Había una tensión en su pecho que lo empujaba a moverse, a buscar respuestas, a encontrar a esa mesera que desapareció justo después de advertirle. No podía quedarse quieto, no después de escuchar algo que sonaba más a un ruego desesperado que a un simple comentario fuera de lugar. Mientras avanzaba hacia la zona del personal, comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. Miradas nerviosas, conversaciones que se detenían al verlo pasar, movimientos rápidos, como si algunos intentaran no cruzarse en su camino. No sabía si era su mente haciéndole imaginar cosas o si de verdad había algo ocultándose a plena vista. Lo único que tenía claro era que necesitaba encontrar a esa mujer, porque solo ella podía darle alguna explicación. Empujó la puerta que separaba el salón del área de servicio y el ruido de la fiesta quedó atrás. De inmediato el ambiente cambió. No había música, no había risas, no había luces cálidas ni decoración perfecta. Solo un espacio más pequeño, más frío, con el olor constante de comida y el sonido lejano de ollas y utensilios. Caminó unos pasos más, guiado por una intuición que se volvía más fuerte a cada segundo. Y entonces la vio. Estaba sentada en un pequeño banco junto a la pared, con la cara escondida entre las manos. Sus hombros temblaban. No estaba descansando, estaba llorando. Lloraba en silencio como alguien que teme que su llanto sea escuchado. Él se detuvo por un instante porque no esperaba encontrarla así. Su respiración se hizo más lenta, como si la escena lo golpeara con una nueva preocupación. No era la actitud de alguien que había cometido una imprudencia. Era la actitud de alguien que había cargado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Se acercó con cautela. No quería asustarla ni hacerla sentir acorralada. Cuando ella levantó la cabeza y lo vio, sus ojos se llenaron de terror. Ese terror no era por él, sino por lo que podría pasar ahora que había hablado. Él levantó una mano en un gesto suave, intentando mostrarle que no estaba ahí para juzgarla. Solo necesitaba la verdad. Una verdad que ya no podía seguir escondida. Ella tardó en reaccionar. Tragó saliva, respiró hondo y miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie la estuviera observando. Luego finalmente habló. Al principio con voz temblorosa, casi rota. Le dijo que no debió decirle nada, que sabía que estaba arriesgándolo todo, que podía perder su trabajo, que podía meterse en problemas serios. Pero también dijo algo que lo paralizó. No podía permitir que él bebiera esa copa. No esta vez. Él no entendió esa última frase. ¿Cómo que esta vez? ¿Qué significaba? Ella respiró profundo, como si estuviera preparándose para confesar algo que llevaba demasiado tiempo callado. Le contó que conocía a su prometida. No por amistad, no por casualidad, sino por algo más profundo. Algo que él jamás habría imaginado. No era una relación cercana, pero sí lo suficientemente intensa como para haber descubierto un lado de ella que él nunca vio. Un lado frío, calculador, capaz de manipular a quien fuera necesario para conseguir lo que quería. Al principio, él no supo qué pensar. Era difícil creer que la mujer con la que planeaba casarse, la misma que minutos antes sonreía con dulzura, tuviera una faceta tan oscura. Pero la expresión de la mesera no dejaba espacio para dudas. Ese miedo tan real no podía inventarse. Ella le narró pequeños detalles que coincidían con cosas que él había ignorado. Situaciones que antes parecían normales, pero que ahora tomaban otro sentido. Miradas que él confundió con nervios, comentarios que minimizó, momentos que creyó sin importancia. Todo encajaba de una forma que lo heló por dentro. La mesera, con la voz quebrada, confesó que había trabajado antes en un evento donde su prometida también estuvo. Había visto cosas, había escuchado conversaciones a escondidas, había presenciado actitudes que la habían dejado inquieta, pero no dijo nada porque no era su problema. Hasta esa noche, hasta que vio lo que la prometida pidió preparar en la copa destinada a él. No era veneno ni nada que atentara directamente contra su vida. Era algo más sutil, más cruel, más estratégico, algo destinado a dejarlo vulnerable ante todos,
algo que podía convertir la noche en una humillación disfrazada de accidente. Y fue entonces cuando él entendió que la mesera no era una desconocida que se metía donde no debía. Era alguien atrapada entre el miedo y la conciencia, alguien que había visto suficiente como para arriesgarlo todo con tal de evitar que él viviera algo que ella sabía que lo marcaría para siempre. Ese lugar pequeño, frío y silencioso se convirtió en el escenario de una verdad que él nunca pensó escuchar. Y mientras la mesera continuaba explicando lo que sabía, él sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse, porque la traición no provenía de una enemiga, provenía de la mujer que él pensaba amar. Él escuchó cada palabra de la mesera como si estuviera atrapado entre dos realidades, la que siempre creyó conocer y la que estaba emergiendo frente a él, cruda, incómoda y dolorosa. La cocina, tan silenciosa, se convirtió en un espacio donde ya no había máscaras. Ahí, sin música ni testigos, la imagen perfecta de su prometida comenzó a desmoronarse. Era como si la verdad hubiera estado esperando exactamente este momento para salir a la luz. La mesera respiró hondo antes de continuar. Ya no lloraba, pero su voz seguía llena de miedo y de una determinación que parecía lastimarla. Le contó que su prometida no era la mujer dulce y enamorada que él veía, que toda esa perfección no era más que una fachada construida con precisión. Le habló de la forma en que trataba al personal cuando nadie la veía. Le habló de la forma en que manipulaba situaciones para que todo pareciera ideal ante los demás, pero siempre obteniendo lo que quería, sin importar a quién lastimara en el proceso. Él escuchaba, sintiendo cómo su pecho se apretaba cada vez más. Era difícil aceptar que la persona en quien había depositado su confianza tenía un lado tan oscuro. La mesera continuó describiendo momentos del pasado, pequeños pero significativos. Recordaba un evento anterior donde su prometida había causado una escena en secreto, solo porque algo no salió exactamente como quería. La describió como alguien capaz de cambiar de rostro en cuestión de segundos, de mostrar dulzura y ternura en público y frialdad absoluta en privado. Él recordaba situaciones en las que ella parecía controlar todo con demasiada facilidad. Recordaba cómo siempre quería decidir quién estaba en su vida, qué amigos eran adecuados, qué actividades eran correctas, qué opiniones eran convenientes. Pero nunca lo vio como una señal de alarma, sino como una mujer organizada y fuerte. Ahora entendía que quizás esa fortaleza era otra cosa. La mesera le reveló que la prometida tenía un motivo para la bebida. No era un ataque físico. Era algo emocional, un golpe directo a la dignidad. Algo que podría hacerlo quedar en ridículo frente a todos. Un plan delicado, diseñado para hacer parecer que él era el culpable, que había bebido demasiado, que había perdido el control justo en la noche más importante de sus vidas. Él sintió un vacío en el estómago. Imaginó la escena, las miradas, los murmullos, la prometida fingiendo preocupación mientras él no podía defenderse. Era algo calculado, frío, doloroso, un acto que no necesitaba violencia para ser cruel. La mesera habló de las conversaciones que escuchó sin querer, de cómo la prometida mencionaba que necesitaba que él mostrara debilidad delante de ciertas personas, de cómo se refería a él no con amor, sino con posesividad, como si fuera parte de un plan mayor. Nada de eso coincidía con la mujer que él había elegido. O tal vez coincidía demasiado con las señales que él decidió ignorar. Cada detalle le caía encima como un peso nuevo. Recordó promesas que ahora sonaban vacías. Recordó momentos en los que ella exageraba situaciones, manipulaba conversaciones o hacía sentir culpable a quien no tenía la culpa. Él siempre pensó que era estrés, que era presión de la boda, que era parte de su personalidad. Era más fácil justificar que enfrentar la realidad. Pero ahora no había forma de seguir negándolo. La mesera bajó la mirada y dijo algo que lo hizo suspirar con dolor. Le confesó que ella también conoció ese lado cruel, que había sido víctima de su forma de tratar a quienes estaban debajo de ella, que por eso se asustó al verla nuevamente en este evento, que sintió ese viejo miedo a aparecer, y que al ver la copa destinada a él, supo que la historia estaba a punto de repetirse, solo que esta vez la víctima no sería alguien que podía desaparecer sin consecuencias, sino el hombre con el que ella planeaba casarse. Él se quedó en silencio largo rato. Era demasiado para procesar. Se sentía traicionado, confundido, decepcionado, pero también agradecido con esa mujer que temblaba ante él por haber tenido el valor de hablar. La mesera lo miró entonces directamente a los ojos, como si esperara que él dudara de sus palabras. Pero él no dudó. No podía. La verdad estaba ahí, en su rostro, en su miedo, en la forma en que hablaba sin buscar ningún beneficio. Nadie arriesga su trabajo, su tranquilidad y su seguridad por un capricho,
y entonces entendió algo más. Lo que estaba ocurriendo no era un error aislado ni un arrebato momentáneo. Era parte de un patrón, una forma de ser. Una mujer que no buscaba amor sino control, que no quería un compañero sino una pieza más en su juego. Él sintió cómo su corazón se partía lentamente, no por perder a alguien que lo amaba, sino por darse cuenta de que ese amor nunca había sido real. Y mientras la mesera seguía revelando lo que sabía, él comprendió que la traición no estaba en lo que había dentro de la copa, sino en cada mentira que la prometida colocó en su vida sin que él lo notara. Él salió de la cocina con pasos lentos, como si cada movimiento llevara el peso de una verdad que aún no sabía cómo sostener. La música seguía sonando. Los invitados continuaban celebrando, ajenos a la tormenta que se había desatado dentro de él. Mientras caminaba sentía que todo a su alrededor se deformaba un poco, como si el mundo estuviera tratando de ajustarse a una realidad nueva, dolorosa y completamente distinta a la que había imaginado. La copa seguía sobre la mesa donde la había dejado, esperando, como una sombra silenciosa que lo obligaba a enfrentar lo inevitable. Se acercó a ella sin tocarla. La observó desde distintos ángulos, buscando algo que confirmara lo que la mesera había dicho, algo visible, una señal clara. Pero por fuera no había nada extraño. La bebida tenía el mismo color, el mismo brillo, la misma consistencia de cualquier otra copa servida esa noche. Era eso lo que la hacía tan peligrosa. No se trataba de un veneno evidente ni de un plan dramático que dejara huellas inmediatas. Era algo sutil, algo que buscaba destruirlo sin que nadie se diera cuenta. Eso era justamente lo que más le dolía. Recordó las palabras de la mesera. No era un ataque directo, sino una humillación planificada. La prometida quería que él perdiera el control frente a todos, que pareciera vulnerable, frágil, irresponsable. Alguien que no estaba listo para ser esposo, para liderar, para hacerse cargo de una vida en pareja. Alguien que ella pudiera corregir, moldear, controlar. Todo debajo de la fachada de preocupación. Imaginó a la prometida apoyándolo frente a los invitados, fingiendo sorpresa, diciendo palabras de consuelo mientras ocultaba la satisfacción de haber logrado exactamente lo que quería. El solo pensamiento le provocó un nudo en el estómago. ¿Cómo pudo confiar tanto en alguien que era capaz de algo así? ¿Cómo pudo no ver esas señales? ¿Cómo logró ella construir una imagen tan perfecta sin dejar que se filtrara ni una mínima sombra? Era como si estuviera frente a una persona completamente nueva, alguien que nunca había conocido. Alguien que había actuado durante meses con una habilidad inquietante. Necesitaba respuestas. Y necesitaba una prueba. Tomó la copa con cuidado, como si fuera un objeto frágil o peligroso. Su mano temblaba un poco, no de miedo físico, sino del impacto emocional que lo atravesaba. Llevó la bebida a su nariz y la olió con cautela. No percibió nada raro. Luego la observó contra la luz. Tampoco encontró partículas ni cambios de color. Sabía que no podía confiar en sus sentidos. Eso era precisamente lo que hacía el plan tan cruel. La mesera le había dicho que su prometida pidió que mezclaran un sedante suave, algo que no afectara su salud, pero sí lo hiciera perder estabilidad. Algo que provocara que diera pasos torpes, que tartamudeara, que pareciera haber bebido demasiado alcohol sin darse cuenta. Él imaginó la escena desarrollándose delante de todos. Él sosteniéndose de las mesas, confundido, tratando de explicar que no había bebido tanto, mientras la prometida se acercaba con voz dulce diciendo que debió comer algo antes, que estaba muy nervioso por la boda, que el estrés podía afectar el cuerpo de formas inesperadas. Todo sonaba perfectamente diseñado para que él quedara como el único responsable. Y la pregunta más dolorosa llegó sin pedir permiso. ¿Por qué? ¿Qué ganaba ella con eso? ¿Qué necesidad tenía de humillarlo? ¿Qué tipo de amor era ese, si es que podía llamarse amor? Mientras pensaba en eso, recordó algo más que la mesera mencionó, algo pequeño pero significativo. Ella había escuchado a su prometida hablar con otra persona, diciendo que él necesitaba un golpe de realidad, que estaba demasiado confiado, que era hora de que entendiera que no todo giraba a su alrededor. Palabras frías, dichas con un tono que no dejaba espacio para la duda. No eran comentarios impulsivos, eran planes, intenciones, decisiones tomadas desde un lugar oscuro. Él apretó la copa con fuerza, sintiendo que la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de su pecho. Dejó la bebida a un lado y respiró hondo. Necesitaba claridad y sabía que la única forma de obtenerla era confrontando directamente a la persona que había puesto ese plan en marcha. Pero antes de hacerlo quería estar completamente seguro. Entonces buscó a uno de los empleados del lugar,
alguien que pudiera confirmar lo que la mesera había dicho. No fue difícil encontrarlo. Se trataba del encargado del bar, un hombre que, al verlo acercarse, pareció ponerse nervioso. Él le preguntó directamente qué había en la copa. El hombre tartamudeó, intentó evadir la pregunta, pero cuando lo presionó, su expresión cambió. No fue agresivo, fue derrotado, como alguien que se dio cuenta de que ya no podía seguir protegiendo una mentira. Bajó la mirada y admitió que había recibido instrucciones precisas, no de la mesera, no de un supervisor, de la prometida. Ese momento fue el golpe final. La copa ya no era solo una bebida adulterada, era la confirmación de una traición profunda, no física, no visible, pero igual de dañina. Un golpe emocional diseñado para romperlo desde adentro. Y ahí, frente a la prueba que ya no podía negar, él entendió que la próxima conversación sería la más difícil de su vida. Él salió del área de servicio con pasos que ya no temblaban. El dolor seguía ahí, enterrado en el pecho como un golpe que apenas comenzaba a doler, pero la confusión había dado paso a una certeza que lo empujaba hacia adelante. Necesitaba respuestas. Necesitaba escuchar de su boca el motivo detrás de una traición tan calculada. De repente la música volvió a sonar fuerte. Las luces parecieron más brillantes y las risas más ajenas que nunca. Ese salón que antes había sido símbolo de celebración, ahora se sentía como un escenario falso, construido sobre mentiras que él ya no podía sostener. La encontró hablando con un grupo de invitados, riendo con esa sonrisa perfecta que tanto había admirado. Pero esta vez la sonrisa le pareció distinta, como si supiera que había ganado. Como si estuviera a solo minutos de completar un plan que llevaba demasiado tiempo preparando. Él se acercó despacio, dejando que el ruido lo cubriera, como si la fiesta se negara a aceptar la tensión que estaba por estallar. La prometida lo vio acercarse y su expresión cambió de inmediato. Fue un cambio pequeño, casi imperceptible para cualquiera, pero él lo notó. Una sombra de incomodidad cruzó por sus ojos antes de obligarse a sonreír de nuevo. Ella se excusó con los invitados y se acercó a él con ese gesto dulce que tantas veces lo hizo sentir seguro. Tomó su mano y le preguntó si estaba bien, si necesitaba agua, si quizá estaba nervioso por la boda. Pero él ya no veía dulzura en ese tono. Veía manipulación, veía control, veía a alguien que estaba desesperada por mantener una imagen que se estaba desmoronando. Él no respondió de inmediato. La observó dejando que el silencio hablara por él. Y ese silencio fue suficiente para que ella perdiera la seguridad por un segundo. Sus ojos lo estudiaron con más atención, buscando señales, tratando de leerlo, intentando saber cuánto sabía. Y cuando él dijo su nombre con seriedad, ella comprendió que ese ya no era un momento romántico ni una conversación casual. Era un quiebre. Le pidió que fueran a un lugar más tranquilo. Ella dudó, pero aceptó. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Se dirigieron a un pasillo lateral, lejos de las mesas, de la música y de los ojos curiosos. Un lugar donde las palabras podían salir sin máscaras. Cuando estuvieron a solas, él sostuvo la copa en la mano, aquella que había sido el centro de todo. La levantó un poco, mostrando el líquido que aún quedaba y le preguntó directamente qué había dentro. Su reacción fue rápida, demasiado rápida. Intentó reír, como si la pregunta fuera absurda. Dijo que solo era una bebida más, que estaba exagerando, que quizá estaba cansado. Pero sus palabras no tenían la misma calma de antes. Su voz se tensó en ciertos momentos, como si no pudiera controlar del todo la presión que empezaba a sentir. Él no se dejó engañar. Le mencionó el nombre del encargado del bar. Le dijo que sabía que ella había dado instrucciones explícitas. Lo dijo sin gritar, sin acusarla con violencia, pero con una firmeza que la dejó sin aire. La prometida abrió los ojos con sorpresa y luego los entrecerró con enojo. Su rostro cambió. Ya no intentó fingir dulzura. Sus facciones se endurecieron, revelando algo que él nunca había visto. Una frialdad profunda, casi orgullosa. Ella cruzó los brazos y en lugar de negarlo preguntó con ironía quién le había dicho algo así. Él no respondió. No iba a exponer a la mesera, pero su silencio fue suficiente para que ella entendiera que había alguien más involucrado. Y entonces su expresión se transformó en una mezcla de molestia y desprecio. Dijo que todo había sido un malentendido, que no era lo que él pensaba, que solo quería que la noche fuera especial y perfecta, y que él a veces no ayudaba. Intentó manipularlo, intentó invertir el papel. Lo hizo sentir culpable. Le dijo que estaba arruinando la noche por algo que no tenía sentido.
Él escuchó todo en silencio, pero esta vez las palabras no surtieron efecto. Ya no era el hombre que la admiraba sin condiciones. Ya no era el hombre que aceptaba todo lo que ella decía. Ya no era el hombre que justificaba comportamientos extraños. Ahora veía la verdad detrás de cada gesto. Y cuando ella, frustrada, trató de tomar la copa para desaparecer la evidencia, él la retiró antes de que pudiera tocarla. Ella se enfureció. Su voz subió un poco. Le dijo que estaba siendo injusto, que la estaba haciendo quedar como una villana sin motivo. Pero en ese aumento de voz, en esa pérdida de control, él encontró más respuestas que en cualquier explicación. Era la primera vez que la veía sin máscara, la primera vez que veía su verdadero rostro, y fue ahí cuando supo que nunca la había conocido realmente. Él le dijo, con calma pero con un dolor profundo, que sabía lo que había intentado hacer, que sabía que la bebida estaba alterada, que sabía que no era la primera vez que actuaba así. Ella abrió la boca, lista para atacar, lista para defenderse, lista para controlar la situación, pero algo en él había cambiado. Su mirada ya no mostraba dudas, mostraba determinación. Ella entendió entonces que su plan había fallado. El silencio que se formó entre los dos era pesado, casi insoportable, y en ese silencio la verdad quedó expuesta, desnuda y sin posibilidad de esconderse. Ella no lo amaba, no como él merecía, no como él siempre creyó. Lo necesitaba, para algo, para alguien, para un propósito oculto que quizá nunca terminaría de entender. Y ese pasillo silencioso, lejos del brillo de la fiesta, se convirtió en el escenario donde una relación se quebró para siempre. Él permaneció en ese pasillo durante unos segundos que parecieron eternos, mirando a la mujer que creía conocer desde hacía años y que ahora se revelaba como alguien completamente distinta. La prometida respiraba con dificultad, intentando recomponer su postura, tratando de recuperar el control que había perdido. Pero ya no había nada que pudiera hacer para volver atrás. Algo dentro de él se había roto, y en esa ruptura también había nacido una claridad nueva, dolorosa, pero necesaria. Ella intentó hablar una vez más. Su tono ya no era dulce ni paciente. Ahora era afilado, cargado de reproches, de frustración y de un enojo que no tenía nada que ver con amor. Lo acusó de arruinar su noche, de dejarse influenciar por gente inferior, de no saber confiar en ella. Cada palabra era un golpe más, un recordatorio de que la máscara había caído por completo. Él ya no escuchaba las palabras exactas, escuchaba lo que había detrás: control, ego, manipulación. Y eso ahora era imposible de tolerar. Mientras ella hablaba, él recordó la escena completa: la mesera temblando, el susurro urgente, la copa adulterada, las miradas frías, las órdenes secretas. Todo encajaba, todo formaba un patrón claro. No era un mal día, ni un mal momento, ni un error aislado. Era una forma de ser, una forma de actuar que siempre estuvo ahí, escondida detrás de caricias bonitas y palabras perfectamente ensayadas. Y en ese pasillo, lejos de la fiesta, él vio la verdad como nunca antes. Esa mujer no lo amaba, solo lo necesitaba para algo que nunca hubiera imaginado. Ella se acercó e intentó tomarle la mano, como si aún pudiera manipularlo con un gesto de afecto. Pero él retiró la mano antes de que pudiera tocarlo. Ese pequeño movimiento fue suficiente para hacerla perder el control por completo. Por un instante mostró su verdadero carácter sin filtros. Sus ojos se llenaron de una rabia silenciosa, como si no soportara que alguien le dijera que no, como si estuviera acostumbrada a moldear a todos a su voluntad. Ese fue el momento en el que él dejó de sentir miedo, dolor o duda, porque comprendió que esa no era la mujer con la que quería unir su vida. Le dijo que la boda no iba a continuar. Su voz fue firme, sin temblar, sin vacilaciones. Ella se quedó inmóvil, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Intentó reír como si fuera una broma. Intentó convencerlo con palabras suaves. Luego intentó intimidarlo con amenazas disfrazadas de preocupación. Pero nada funcionó. Él ya no estaba dentro de su red. Ya no era manipulable. Ya no era el hombre que ella podía doblar con un gesto. Cuando él se alejó, ella gritó su nombre una última vez, pero esa voz ya no tenía poder sobre él. Cada paso que daba lo alejaba de una mentira y lo acercaba a su libertad. La música volvió a envolverlo, pero ahora sonaba diferente. No como una celebración, sino como un ruido de fondo que marcaba el fin de una etapa de su vida. Vio a los invitados, a su familia, a sus amigos. Todos seguían creyendo que estaban allí celebrando un amor puro, sin imaginar que la historia real era mucho más oscura. Él no buscó hacer un escándalo.
No necesitaba explicar nada en ese momento. Hablaría después, con calma, con quienes importaban. Ahora solo quería salir de ese lugar, respirar aire fresco, recuperar su paz. Y mientras caminaba hacia la salida, algo llamó su atención. La mesera estaba allí, cerca de la puerta lateral, observándolo con preocupación. Parecía culpable, como si creyera que todo lo ocurrido era su responsabilidad. Pero él vio en ella algo completamente distinto. Valentía. Se acercó a ella despacio, no para pedir más explicaciones, sino para agradecer. Porque a pesar del miedo, a pesar del riesgo, ella había decidido advertirlo. Podría haberse quedado callada. Podría haber ignorado lo que vio. Podría haber priorizado su empleo, su tranquilidad. Pero no lo hizo. Actuó guiada por algo que él reconoció de inmediato. Humanidad verdadera. Un corazón que no soportó la idea de ver a alguien inocente caer en una trampa. Ella le pidió perdón por haberse involucrado, diciendo que no sabía si había hecho lo correcto. Él negó con la cabeza. Le dijo que gracias a ella había visto la verdad antes de perderlo todo. Le dijo que su vida había cambiado por completo, pero que esa verdad era necesaria. La mesera bajó la mirada, conmovida y aliviada. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si el mundo alrededor desapareciera. No hubo romance, no hubo promesas. No era ese el momento. Pero sí hubo algo más profundo. Una conexión humana, sencilla, real. La sensación de que incluso en medio de una noche llena de engaños, alguien decidió ser luz. Y eso para él significó más de lo que podía expresar. Mientras salía del salón y el aire nocturno tocaba su rostro, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Claridad. Comprendió que la vida a veces coloca advertencias disfrazadas de susurros, que no siempre entendemos de inmediato por qué alguien aparece en nuestro camino, que a veces la verdad llega suave, pero llega a tiempo, y que solo quienes se atreven a escuchar, incluso cuando duele, logran salvarse de un destino que no les pertenece. Esa noche, él no encontró el amor, encontró algo más valioso, la libertad de elegir un camino nuevo, un camino donde la mentira ya no tuviera espacio, un camino donde pudiera reconstruirse paso a paso a su propio ritmo, y en el fondo comprendió algo que nunca más olvidaría. A veces la vida cambia con un grito, pero otras veces cambia con un susurro. Mientras él se alejaba del salón y dejaba atrás todo lo que casi destruyó su vida, respiró profundo por primera vez en mucho tiempo. La noche no terminó como imaginó, pero terminó como debía. Terminó con la verdad expuesta, con una libertad nueva y con la oportunidad de empezar de nuevo sin mentiras, sin máscaras y sin ese peso que casi lo hizo perderse. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre los caminos que elegimos, las señales que a veces ignoramos y los susurros que pueden cambiar un destino entero, entonces no te vayas sin formar parte de esta familia. Aquí, cada relato trae un mensaje, una advertencia, una luz que aparece justo cuando más se necesita. Suscríbete al canal Voces de la Verdad. Activa las notificaciones. Acompáñanos en más historias que revelan lo que muchos prefieren ocultar. Tu presencia aquí importa, y te espero en el próximo capítulo.